grabación de nuestra plataforma e inicio la grabación de Microsoft Teams. Ok, muy bien muchachos, esto, denme un momento por favor. Ok, vamos a todo por acá. Bueno, bien. Ok, déjenme yo cierro por aquí, cierro por aquí. Ok, muy bien. Bueno, como ya saben, cuando iniciamos un nuevo tema siempre, pues iniciamos dando esa pequeña introducción, viendo un poco de teoría, así vamos a comenzar el día de hoy, va a ser un poco de teoría, un poco de introducción, conocer ciertos conceptos y dándonos una idea de qué se trata el tema, cómo funciona, y ya saben que poco a poco vamos dando unas pautas y ya vamos haciendo algunas prácticas en vivo, ¿no? Esperemos que con este también pueda hacer unas prácticas en vivo. Listo, y pueda mostrarles algunas instalaciones para que ustedes sepan cómo se realiza este proceso, lo fácil que es, realmente es muy sencillo y de igual manera pues digámoslo de la manera más simple para trabajar con él. ¿Listo? Bien, voy a iniciar a compartir pantalla muchachos, entonces voy a compartir pantalla. Ok, bueno, esperamos que cargue. Listo, y bueno. Bueno señores, entonces como les venía diciendo, ese es el tema de hoy, circuito cerrado de televisión, CCTV, esa es la abreviación, listo, de circuito cerrado de televisión, es una guía de aprendizaje creada por la profesora Diana Carolina Angulo Cardoso. Bueno, muy bien, vamos acá. Ya saben que esto se evalúa por competencias, cada materia tiene sus competencias, ya lo sabemos. Listo, y pues en este caso tenemos una, dos, tres, cuatro competencias que las que vamos a manejar. ¿Cuáles son las competencias que vamos a evaluar con esto de circuito cerrado de televisión? Entonces la primera, conoce las funciones, herramientas y tipos de cámaras de los circuitos cerrados de televisión. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a aprender a conocer los diferentes tipos de cámaras que se usan en un circuito cerrado de televisión, cómo funcionan y qué elementos debemos tener en cuenta para sus conexiones. Reconoce los tipos de cableado, montajes y mantenimiento de los circuitos cerrados de televisión. Obviamente aquí ya como su nombre lo indica vamos a ver ¿qué? Los diferentes montajes y cableados de lo que tiene que ver con los circuitos cerrados de televisión, ya que estos se pueden realizar a través de diferentes tipos de conexiones y pues en base a esas conexiones pues vamos a ver diferentes resultados. Entonces vamos a ver cómo es y cómo funciona. Instala y configura correctamente el disco duro y la grabadora de DVD del circuito cerrado de televisión. Bien, algo que la gente debe saber muy bien es que el disco duro en este caso es un componente muy importante, puesto que es el que nos da la opción o digámoslo el tiempo de grabado en el equipo, ¿no? Entre más nos demoremos, entre más disco duro tengamos, entre más sea su capacidad, pues obviamente más tiempo vamos ¿a qué? Entre más sea su capacidad, pues más tiempo de grabación vamos a tener, ¿no? Es una de las ventajas y eso es una de las cosas importantes. También la configuración del DVR. Que vamos a hablar mucho del DVR, que es un nuevo concepto que vamos a empezar a tener en cuenta, pero pues que hace parte también de este nuevo tema que vamos a manejar. ¿Listo? Da solución a problemas de instalación y conexión de los circuitos cerrados de televisión. Aquí vamos a ver algunos problemas comunes que tienen sus propios nombres que se presentan en los circuitos cerrados de televisión, que puede ser por una mala conexión, por una mala disposición de la cámara o por tener la cámara en un ambiente que no es propio para ella. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos de esos elementos. De igual manera, pues aquí tenemos, entonces, esas son las cuatro competencias que vamos a manejar y cada competencia, pues obviamente acá vamos a ver las unidades que vamos a trabajar. Entonces, la primera unidad es la instrucción de los sistemas de circuito cerrado de televisión, cómo seleccionar su sistema de vigilancia, vamos a ver el cableado, vamos a hablar mucho de los DVR, porque los DVR pues son la base principal de dichos cableados, ¿cierto? Vamos a hacer los cálculos para aprender a trabajar según la capacidad del disco, cómo hacer la interconexión de los dispositivos, los accesorios que se necesitan y pues obviamente el proceso de resolución de problemas o fallas comunes en los circuitos cerrados de televisión. Okay, entonces son cuatro competencias que vamos a comenzar a trabajar en este nuevo tema, listo, cuyas unidades son 8 en total. ¿Ok? Bien, como ya les digo, hoy vamos a ver un poco de la parte teórica, ya para poco a poco ir fundamentando cada uno de los aspectos del circuito cerrado de televisión y ya poco a poco ir haciendo las prácticas, tal cual como lo hemos hecho con mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, con redes. Asimismo vamos a hacer el trabajo con circuito cerrado de televisión.
Bueno, diseño metodológico, la competencia laboral, el objetivo, el alcance, ¿listo? Y la introducción. Presente material pretende ser una introducción básica a los sistemas de circuito cerrado de televisión analógicos y digitales. Bueno, esto iniciamos por esa parte que quiere decir que hay dos tipos de circuitos diferentes, los analógicos y los digitales. ¿Qué es algo analógico? Cuidado con eso porque el término analógico se escucha mucho. Supongamos que usted puede decir que tiene una cámara analógica o digital. Lo analógico es lo que funciona mediante mecanismos, ¿no? Muchos de ellos mecánicos o digámoslo elementos que funcionan dentro de algún tipo de mecanismo de puede ser, digámoslo ejemplo en la cámara, pues un mecanismo que funciona a través de la iluminación dentro del foco, la absorción de luz y que luego lo pasa a un negativo, ¿no? Entonces, ese es una cámara que es de tipo analógica. Todo lo que es digital es aquello que está compuesto por números binarios, por unos y ceros, y que usamos en nuestra vida cotidiana, que necesita energía eléctrica para funcionar, ¿no? Eso es algo que sea digital, algo que trabajamos, por ejemplo, los computadores son digitales, los celulares son digitales, las cámaras, la gran mayoría hoy en día son digitales, ¿listo? Y lo mismo pasa en los circuitos cerrados de televisión. Hay circuitos de cerrado analógicos que funcionan mediante mecanismos, mientras que hay circuitos que son digitales, que son la mayoría, que funcionan mediante pulsos eléctricos y números binarios, ¿listo? Sentado en algunas bases y conceptos fundamentales que permiten tanto a los interesados en adquirir un sistema de seguridad por cámaras, como a los vendedores e instaladores o a los aprendices del Instituto Politécnico Americano, deseen iniciarse en este campo bastante extenso, contar con una guía inicial. ¿Listo? En el quehacer diario del diseño e instalación de sistemas de videovigilancia, se encuentra frecuentemente la existencia de un gran número de sistemas de circuito cerrado de televisión mal concebidos o con deficiencias en la selección y configuración de los equipos, y aunque se registra en la ocurrencia de eventos, no cumple con alguno de los tres requerimientos para que un sistema de videovigilancia cumpla sus objetivos esenciales de detectar, registrar, reconocer o identificar. Bueno, algo que se hace aclaración aquí es que los circuitos de radio televisión tienen esos tres puntos, ¿no? Detectar, registrar, reconocer o identificar. ¿Listo? Esos son los tres puntos que maneja un circuito cerrado de televisión. Lastimosamente, la gente por economía, por no conocer acerca del tema, suele cometer errores muy comunes. Eso es algo que queremos que en esta guía nosotros podamos subsanar, ¿no? ¿Por qué? Porque es que mucha gente, por ejemplo, quiere una cámara, pone la cámara más barata en un exterior, por ejemplo. Y obviamente esta cámara no está diseñada para ese tipo de cosas. Entonces son esas cámaras que usted va a ver un video de grabación de lo que ha sucedido, o lo que ha pasado por algún evento, por alguna circunstancia que sucedió. Y se ve pésimo, no se logra reconocer nada. Y es porque la cámara no está al nivel de lo que se necesita en base a su ubicación o en base a su entorno. Cosas que son muy importantes a la hora de hablar de un circuito cerrado de televisión. No es lo mismo usar una cámara de interiores a usar una cámara de exteriores. Y si usted coloca una cámara de interiores en el exterior, pues lo más probable es que no le brinde la capacidad o la claridad suficiente, que no trabaje de la manera más adecuada. Eso quiere decir con instalaciones mal concebidas, porque pues es algo que nos encontramos muy comúnmente en estos circuitos de radio televisión. Es muy común que cualquiera o el mismo dueño de la casa o eso haya comprado por internet y ellos mismos lo hayan montado y ay mire me quedó. Pero sí, que hacer funcionar un circuito de radio televisión cualquiera de ustedes lo puede hacer, compra los materiales, lo conecta y ya, listo, solucionado. Pero es que hay algo más allá, hay algo más como el foco, la distancia, iluminación, bueno, una cantidad de aspectos a tener en cuenta al momento de nosotros tener un circuito cerrado de televisión, que para ustedes resumirlo de alguna otra forma es simplemente las cámaras de seguridad, o sea, no tampoco nos vamos a confundir, ay, ¿qué es un circuito? No, simplemente son las cámaras de seguridad que instalamos en diferentes empresas, casas, ¿cierto? Perdón. Entonces, muy bien. Entonces sigamos. Por otra parte, también se ha notado que existe desconocimiento por parte de muchos vendedores e instaladores de conceptos importantes que les impiden una orientación correcta a sus clientes. Entonces comenzamos, transferencia de conocimiento, unidad uno, introducción a los sistemas de circuito cerrado de televisión. Entonces comencemos en entender qué es un circuito cerrado de televisión. Entonces un CCTV, circuito cerrado de televisión, se define como un sistema de transmisión y visualización de imágenes en movimiento que solo puede ser visualizado por un grupo limitado de personas, a diferencia de la televisión abierta o pública. La industria de la seguridad hace uso de estos sistemas para realizar un control de accesos y para preservar la seguridad de las personas y de los bienes de los edificios. En la actualidad la utilidad de estos sistemas va más allá
Se está utilizando, por ejemplo, para la monitorización de tráfico y para la divulgación científica en materia de educación y medicina. La historia del circuito cerrado de televisión empezó con una cámara que transmitía señal de video compuesto de un monitor remoto mediante un cable coaxial de 75 ohmios, cuyo objetivo era limitado a poder ver una sola área desde un sitio remoto. Bueno, entonces aclaremos esto, ¿no? O sea, por eso se llama circuito cerrado de televisión, ¿no? Son cámaras. Realmente son cámaras que están grabando, ¿sí? O sea, hay que dejar claro eso. Son cámaras que están grabando. En este caso graban en un disco duro, ¿cierto? Solamente que se llama circuito cerrado de televisión. Porque podríamos hablar, obviamente, que no decimos, ¿por qué dicen televisión? Sencillo, porque la televisión es esa emisión, esa posibilidad de grabar elementos en video, ¿listo? Para luego reproducirlos. Eso es la televisión. Pero obviamente la televisión tiene la cuestión de que es en general, ¿no? Hablamos de que es público, de que todo el mundo puede ver esas grabaciones, todo el mundo puede trabajar con ellas. Si me hago entender, todo el mundo tiene esa disposición de poder ver las grabaciones, esos videos editados o lo, como lo quieran poner en televisión. ¿Sí? Entonces, el circuito cerrado de televisión es lo mismo, tiene cámaras y graba el entorno, diferentes lugares, bueno, en fin. Pero la diferencia es que obviamente es un sistema privado, solamente lo van a poder ver ciertas personas, o sea, los dueños del almacén, listo, la persona que esté a cargo de la seguridad, en fin. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, por eso se llama circuito cerrado de televisión. ¿Por qué es eso? O sea, es un circuito donde vamos a grabar, donde vamos a usar, digámoslo, esa capacidad de los discos duros de grabar ese video, pero ese video solo va a ser accesible por un grupo limitado de personas, por eso se llama cerrado, ¿listo? Porque no es algo que todo el mundo pueda ver, ¿ok? Entonces, obviamente esto lo aprovecha, estos circuitos de la televisión son bastante aprovechados hoy en día. Yo creo que es o sea, es muy común encontrar almacenes, supermercados, bueno, toda cantidad de elementos, cantinas, ¿qué más les digo yo? Tiendas, bueno, que hay todo tipo de negocios, puede ser de ropa, lo que sea, tienen cámaras de seguridad. ¿Con qué fin? Con el fin de obviamente monitorear y reconocer cualquier situación que se pueda presentar, ¿no? Entonces, hoy en día se hace muy importante esto de los circuitos de cerrado de televisión. Son primordiales prácticamente en el quehacer diario y muchas personas lo tienen, o ustedes, yo imagino que más de uno conoce a personas que quizás están interesados en adquirir un sistema cerrado de televisión. ¿Listo? Aunque ellos no le llaman así, ¿no? Le dicen simplemente, ay, quiero que alguien me consiga las cámaras. ¿Listo? Quiero que alguien me consiga las cámaras de seguridad, ¿sí? Pero nadie habla de circuito cerrado de televisión, que es su nombre correcto, ¿ok? Aquí nos dice un poco de historia, ¿no? Que empezó con una cámara que transmitía señal, o sea, cogieron una cámara y a través de un cable coaxial, para el que no sepa cuál es el cable coaxial, es el cable que tiene su televisor, el que conecta en el TV cable, por ejemplo. Ese es el cable coaxial. ¿Listo? Entonces cogían un cable coaxial y transmitían video a un monitor. Así se considera el inicio de eso que conoce como circuito cerrado de televisión, ¿no? O sea, cogieron una cámara y empezaron a hacer que ese transmitiera una señal analógica a través de ese cable coaxial, listo, a un medio, a un monitor de seguridad, ¿no? Así empezó esto ¿qué? De los circuitos cerrados de televisión, una cámara conectada a un monitor, así es simple, a través de un cable coaxial. Miren que ahí nos muestra un pequeño gráfico de transmisión, nos muestra cómo la cámara se conecta a un pequeño monitor de seguridad, transmisión de la señal analógica a través de un medio analógico, cable coaxial de 75 ohmios. El paso siguiente fue la introducción de secuenciadores que permitían la visualización de múltiples cámaras. Entonces ahí fue cuando ya empezaron a introducir diferentes elementos entre el monitor y entre las cámaras. ¿Para qué? En ese caso, para que se pudieran ver varias cámaras en un solo monitor, ¿no? Porque uno estaba limitado a que la transmisión salía en toda la pantalla. Entonces lo que se empezó a hacer fue usar secuenciadores para que se vieran varias varios monitores en la cámara, varias cámaras, perdón, en el monitor. ¿Listo? El paso siguiente fue la introducción bueno, ahí ya. Luego vino la primera generación de grabación, o sea, ya cuando se implementaron los primeros grabadores, que no eran como se los imaginan ustedes, que significó la grabación de video en forma analógica usando equipos VHS. Para los que no, bueno, para los que, digámoslo, somos relativamente viejos, entre comillas, ¿no? Porque vivimos una época bastante, o
Sabimos una época de no tener tecnología a tenerla toda, ¿sí? Entonces, en esa época donde la tecnología era muy escasa, yo creo que muchos recordamos los VHS, ¿no? Que eran los que usábamos en ese tiempo para ver películas. Que usted, para poder ver películas, usaba un cassette grandísimo que, era que traía una cinta magnética que ahí se grababa la película y usted simplemente conectaba, metía ese VHS a su VHS, que da cuenta que hoy en día como el reproductor de DVD, listo, en ese tiempo podemos decir el reproductor de VHS, y podíamos ver la película en nuestro televisor, ¿no? Esa era la forma en que normalmente trabajábamos en esa época, a través de esos sistemas analógicos como son el VHS. Entonces, ¿qué se le ocurrió a la gente? Pues obviamente hacer que esa transmisión que estaba en un monitor, como obviamente estaba limitada a solo verse en vivo, no poderse ver después, entonces decidieron crear un método para que se creara en esa cinta de VHS, empezar a crearse a grabar todo lo que iba haciendo, y obviamente esto produjo la ventaja de poder entonces ya por primera vez grabar, no solamente hacer una transmisión, sino grabar. Es que transmitir es diferente a grabar. O sea, cuando transmitimos en vivo, o sea, lo que está sucediendo. Pero en el momento en que se acaba la transmisión, se acaba lo que es. Si sucedió algo durante la transmisión, va a ser imposible revivirlo si no lo hemos grabado. ¿Sí? Entonces, obviamente, ese es un detalle que debemos tener en cuenta. Entonces, la grabación nos permite poder ver posteriormente esas transmisiones, verlas y analizarlas en caso de, por ejemplo, de un robo o ese tipo de cosas. Bueno, esa fue la primera. Entonces, la introducción de ese elemento permitió grabar video para su revisión posterior, ¿no? Esa fue la primera generación de VHS. Luego aparece la segunda generación, perdón, la primera generación de circuitos de cerrado de televisión. Y luego aparece la segunda generación de CCTV. Vino con la digitalización de las imágenes, algo que permitió tratar los datos digitales con un equipo inteligente, entre comillas, porque pues es una CPU, un procesador. En la segunda generación esto significaba procesos sencillos como grabar en un disco duro, detención de movimiento, búsqueda más rápida de un video guardado y acceso al video vía redes. Bueno, obviamente eso es un cambio rotundo, porque imagínense un VHS. Yo creo que muchos saben o recuerdan cuando uno miraba una película. Hago el ejemplo con la película porque es la forma más común que quizás pueden hacer para que recuerden. Cuando nosotros mirábamos una película, por ejemplo, en VHS, si queríamos volverla a ver, por ejemplo, tocaba rebobinar, ¿no? O sea, un aparatico para que volviera todo el cassette para volver a comenzar. Entonces, ese era el límite que tenía el VHS. Imagínense usar un VHS para poder grabar. Pues obviamente si yo quería ver la grabación, pues tenía que empezar a rebobinar hasta donde el punto que quería comenzar a ver. Entonces era algo un poco tedioso. La segunda generación mejoró todo eso porque ya empezó a incluir la capacidad matemática de los procesadores en estos procesos, haciendo que obviamente se pudieran hacer muchas más cosas y ser más eficientes. Ya no teníamos que rebobinar y buscar a ver dónde encontrábamos. ¿Listo? Ya no teníamos que rebobinar todo, sino que ya simplemente cogíamos los valores digitales y podíamos por medio de tiempos y ese tipo de cosas buscar momentos exactos o eventos exactos y de esta forma pues darle continuidad o buscar más fácilmente la información. ¿Listo? Otras ventajas eran que no se requería acción humana para cambio de cinta, sí, o sea, no necesitamos estar cambiando los cassettes y que las personas estén ahí, sino que esto que ya no, ya lo que se hacía, bueno, porque en esa época se tenían que cambiar los cassettes VHS para poder seguir grabando. En este caso ya empezó la automatización, ¿no? O sea, ya el disco empezó a regrabar. Entonces no se perdía en grabación por negligencia. La calidad de video no se perdía con el tiempo o con copiarlo. El problema de esta tecnología era que por más que nos encontrábamos con un sistema que grababa de forma digital y que permitía ver a través de internet, se trataba de un sistema analógico, ya que esto se define por la transmisión de la señal de la cámara al DVR, Digital Video Recorder, a través del cable coaxial. El DVR debe poseer una entrada analógica para cada cámara que tenga instalada el sistema para su posterior digitalización, por ser mostrada y grabada. Los sistemas de tercera generación basan su funcionamiento en la transmisión de las imágenes a través de una red TCP/IP que puede ser redes de cableado estructurado UTP, fibra óptica e incluso redes Wi-Fi. La salida de las cámaras es directamente en streaming de video digital, el Network Video Recorder. A diferencia del DVR del caso analógico, puede no ser parte del sistema ya que cualquier computadora en la intranet o en internet podrá acceder directamente a las cámaras y almacenar las imágenes en su propio disco duro. Bueno,
Aquí hay hartas cosas a tener en cuenta. Primero, nos dice que en la segunda generación el problema son los DVR, ¿no? Porque los DVR se siguen usando hoy en día. Para los que no sepan, el DVR hagan de cuenta que es como un reproductor de DVD, pero no reproduce nada, sino que tiene un disco en su interior y graba todo lo que hacen las cámaras. Si nos vamos a eso, la mayoría, por no decir todas, la mayoría de cámaras tienen sistemas analógicos. ¿Cómo así que analógicos? Sí, son sistemas que se envían señales a través de cables coaxiales. Lo que se ha hecho en esta tercera generación es ampliar esos límites. Es decir, si estamos limitados a tener esos canales y a estar limitados a la cantidad de cable y de disco duro que tenía nuestro DVR, pues con estos elementos lo que hacemos, con estos protocolos de red que pueden ser por cable UTP, por fibra óptica o simplemente por Wi-Fi, lo que ayuda es que no necesariamente debamos, digámoslo así, tener un deber y transmitir la señal directamente, sino que cualquier computador con acceso a esa red, a esa conexión, pues va a poder grabar, ¿sí? Va a poder grabar en su propio disco duro esa información, ¿no? A diferencia del DVR, que bueno, el NVR, que quiere decir Network Video Recorder, que es algo así como el video en red, el video grabado en red, ¿listo? Deberá estar presente solo si podemos realizar simultáneamente la visualización y grabación de las cámaras. Todas las cámaras IP suelen llevar incorporado un sistema de almacenamiento que también permite la grabación del video. En las imágenes de video digital no hay iluminación en cuanto a resolución, puesto que se especifican en píxeles. En la señal de video compuesto analógico la resolución se mide en líneas. Resolución PAL de 576 líneas. Bueno, eso hay que tener en cuenta porque hoy en día se usan juntas cámaras, ¿no? Que tanto cámaras digitales como cámaras analógicas, la gente ni siquiera sabe que hay una diferencia. Las cámaras digitales se miden por píxeles, son las más comunes y son las que ustedes van a encontrar casi siempre. Mientras que las cámaras analógicas se medían en líneas. Entre más líneas, pues obviamente mejor resolución y mejor continuidad en el video. Las cámaras IP pueden trabajar con resoluciones derivadas de la industria informática, pudiendo alcanzar calidades de imagen de formato megapíxel. El empleo de cámaras IP también permite utilizar distintas relaciones de aspecto de 4.3 o panorámico 16.9. Bueno, esto de las cámaras IP lo vamos a profundizar más adelante dentro del documento y dentro de nuestra clase, que son esas cámaras que no necesitan un DVR. Es una cámara que yo compro, yo puedo comprar una cámara IP y hacer una conexión a la red de internet y desde cualquier lugar donde yo estoy puedo acceder a dicha cámara. ¿Sí me entiendes? Siempre y cuando tenga los accesos puedo acceder a esa cámara IP que va a estar configurada en mi casa, en mi almacén, bueno, donde yo quiera. Esas cámaras IP son muy útiles, ¿listo? Pero ya veremos cuáles son sus ventajas y desventajas frente a los sistemas tradicionales de instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión. Ok, muy bien. Además, el uso de técnicas de compresión de video digital simplifica la gestión del video y optimiza el uso de recursos del sistema para prevenir sobrecargas en la red. Ah, bueno, eso es un dato importante. Una de las cosas que uno debe entender, y si ustedes ya comprenden un poco más de esto de la tecnología y la informática, saben que, por ejemplo, el video genera mucha carga, o sea, pesa demasiado. El video genera mucha carga y como genera tanto peso, pues se vuelve algo tedioso trabajar con él. Hoy en día hay sistemas de compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que comprimen, que hacen que los videos se compriman. ¿Para qué? Para poder trabajar con ellos de una forma más simple. Para darle, por ejemplo, en el caso de los circuitos de cerrado de televisión, darle más tiempo de grabado. Ya que usted al comprimir el video, pues obviamente va a tener menos peso, va a ocupar menos espacio y por lo tanto va a poder revisar, digámoslo, va a poder tener más tiempo de grabación gracias a eso. ¿Listo? Entonces, esas es como las ventajas de eso. En los últimos años han surgido una nueva alternativa de calidad IP megapíxel, la tecnología HDSDI, que es High Definition Serial Digital Interface, que es HDSDI, utiliza el cable coaxial para la transmisión del video de alta definición. Eso significa que podemos utilizar la infraestructura de una instalación de circuito cerrado de televisión analógica y trabajar con cámaras HD con tecnología HDSDI. ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Esto es lo que se usa hoy en día. Es decir, anteriormente, y decimos, las cámaras eran analógicas, los DVRs analógicos, el cable coaxial mandaba señal analógica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Resulta y sucede que, pues obviamente necesitamos mejorar las cámaras. Y las cámaras de hoy en día mejoran su resolución y todo este elemento a través de la digitalización de las imágenes en píxeles, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de los tamaños en megapíxeles, que 1, que 2 megapíxeles. Bueno, ustedes hablarán de más porque ya saben que eso también lo trabajan en las cámaras de los celulares, ¿no? Pero entonces lo que se hizo ahora es crear cámaras que pueden enviar transmisiones a través de ese mismo cable al DVR. ¿Sí me hago entender? Es decir,
pueden trabajar dentro de un sistema analógico a pesar de ser digitales, y eso es lo que se hace. Trabajamos con ese tipo de cámaras que pueden ser analógicas, pero aunque pueden trabajar por sistemas analógicos, así sean digitales. ¿Ok? Resumiendo, los componentes básicos de un sistema de videovigilancia, tanto en los sistemas tradicionales analógicos como en los sistemas de vigilancia sobre IP, son cuatro. Captura de imagen a través de las cámaras, transmisión de la imagen, almacenamiento y gestión del video. ¿Listo? Eso es lo que nos dice entonces que sin importar si es una cámara IP, si es una cámara analógica, si es una cámara digital, siempre van a usar cuatro elementos. La captura de imagen a través de la cámara. La transmisión de la imagen, es decir, envío de esa imagen. Almacenamiento y gestión del video, es decir, almacenar esa grabación y obviamente realizar con ella procesos. Te puede ser de reproducción, de enviar, de grabar, bueno, de cualquier cosa. En los puntos siguientes analizaremos de forma más precisa ambas tecnologías, citando las principales diferencias entre ambas. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué nos dice acá? Bueno, aquí hay un pequeño gráfico que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Para que empezamos a entender un poco sobre eso. Entonces tenemos los cuatro elementos principales para cualquier sistema de circuito cerrado de televisión, que es la captura de imagen. ¿Listo? Entonces, en la captura de imagen hay dos formas de que lo hagamos, a través de una cámara analógica o a través de una cámara IP. ¿Listo? La transmisión. En los sistemas analógicos, la transmisión es única y exclusiva de los cables coaxiales. ¿Listo? En los sistemas analógicos. En los sistemas IP puede ser una LAN, una WLAN, internet, un código binario, en fin. En los sistemas analógicos lo que se usa son los DVR. Ujú. En los sistemas IP puede ser o un disco duro o literalmente la misma cámara con almacenamiento o un grabado en red como un NVR. ¿Listo? Y en los sistemas analógicos la gestión y el control se hace desde el DVR, o sea, el DVR es quien controla el video, quien lo puede reproducir, todo ese tipo de cosas. Mientras que en los sistemas IP eso se hace a través de un software instalado en cualquier PC o directamente desde la red de qué de en la red de grabación. ¿Listo? Entonces son cuatro elementos, recuerden lo importantes, muchachos: captura de la imagen, la transmisión, el almacenamiento y la gestión. Recuerden que, por ejemplo, estos sistemas analógicos se siguen usando, o sea, como les decía al comienzo de esto, los sistemas analógicos van pasando en el sentido en que ya se usan sistemas, muchos componentes digitales, pero los sistemas analógicos siguen siendo fundamentales en lo que se está haciendo. Es decir, el sistema analógico permite al, al usuario, digamos, cierta capacidad, ciertos elementos. Por eso es que hablamos de los DVR de 4, de 8, 16 canales, que más adelante vamos a ver. ¿Listo? Porque todavía se siguen usando los DVR como objetos de grabación, como elementos de gestión de video. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos entonces, esto es parte de la introducción a la temática. Saber cómo en general qué son estas redes, de qué se trata este tema, cómo se trabaja. ¿Listo? Eso es una pequeña introducción. Ahora bien, necesitamos empezar a conocer diferentes conceptos. ¿Conceptos sobre qué? Sobre los diferentes elementos que estamos viendo en este momento. O sea, de todo lo que tiene que ver con circuitos cerrados, perdón, con sistemas analógicos o con sistemas digitales. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a hablar de algunos componentes del sistema circuito cerrado de televisión. ¿Listo? Muy bien. Equipos periféricos. ¿Qué vamos a encontrar en un sistema cerrado de televisión? Vamos a encontrar cámaras fijas o cámaras PTZ. Las cámaras fijas son las que ustedes ven en todos lados. Cuando usted entra al mercado y mira todas las cámaras que están allí, que están quietas, tipo domo, esas son cámaras fijas. Las cámaras PTZ, de pronto, si alguien ha tenido la oportunidad por X y motivo, relacionarse en algún sentido con la policía, listo, saben que la policía en muchos municipios tiene cámaras PTZ. Son cámaras que se están moviendo. Listo, que digámoslo, en serio empezó a molestar. Deme un momento.
Qué pena que se me estaba molestando la red, pero ya. Ok, listo, continuamos. Entonces, cámaras PTZ son esas cámaras que se mueven, que el usuario, el administrador del sistema puede a través de un control manual puede moverla o simplemente la dejan automatizada. Eso pasa mucho con las cámaras de la policía. La Policía Nacional tiene en algunas ciudades, no en todas, pero en algunas tiene, por ejemplo, en Pitalito, en Isnos, tiene algunos sitios con cámaras PTZ. Son sitios donde las cámaras se están moviendo. ¿Listo? Eso es bueno en el sentido en que usted pues tiene el control de la cámara y la puede mover. Es malo porque puede perder enfoque, ¿no? Había pasado, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir una circunstancia así, donde nosotros, pues, obviamente hubo un problema en un cierto sitio y había una cámara de la policía que estaba en esa zona. Entonces, pues nosotros ilusionados nos fuimos a ver porque pensamos que esa cámara había grabado y por lo tanto, pues obviamente teníamos esa oportunidad de ver lo que había pasado gracias a la cámara. Pero el tipo pasa que como la cámara se está moviendo, entonces se logran ver a pieces, digámoslo así, o sea, pequeños elementos de lo que había sucedido porque pues la cámara se mueve, o sea, ella no se está quieta y no que se está moviendo de un lado hacia el otro. Entonces sí, claro, enfoca como 3 cuadras, pero ¿de qué sirve si las enfoca mal? O sea, si las enfoca en diferentes tiempos, entonces si está pasando algo en una, si alguien no para o no mueve la cámara hacia el punto de lo que está sucediendo, pues la cámara automáticamente sigue rotando. Y pues de esa manera pues se pierde gran enfoque. Entonces eso nos pasó precisamente, por eso les digo, con la policía, pues debido a que ellos tienen cámaras PTZ y pues que en este caso, por ejemplo, en general, pues la tienen automatizada para que se esté moviendo cada cierto tiempo. Y obviamente eso hace que pues si se está moviendo en el momento que está pasando algo, pues obviamente evite ver lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, esas son cámaras fijas y cámaras PTZ. Los lentes, bueno, eso ya va para un área más, digámoslo, más profesional o más, digámoslo, eso, ya va, digámoslo, para mejorar, digámoslo, la calidad de lo que se quiere ver, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Fuentes de alimentación, porque aquí vamos a necesitar alimentar nuestras cámaras, alimentar los DVR, y eso es importante saber cómo vamos a trabajar con esa alimentación. ¿Listo? Los housings, que ya los veremos más adelante, y los soportes. ¿Listo? Ya toda esta información la vamos a ir manejando individualmente. Ok, comenzamos. Interconexión. ¿Listo? La interconexión se realiza a través de cableado eléctrico, cableado de video, cableado de datos, conectores y balones. Bueno, eso de los balones ya lo veremos también, cómo funcionan, cómo trabajan, para qué sirven, por qué se usan. Si yo puedo mandar un cable coaxial, ¿para qué uso un balón entonces? ¿Listo? Entonces eso ya lo veremos. Entonces tenemos cableado eléctrico, cableado de video, cableado de datos, conectores y balones. ¿Listo? Equipos centrales que siempre se manejan dentro de un circuito cerrado de televisión son elementos como lo son los monitores, ¿listo? Los monitores que como ya lo saben, pues es el lugar donde se van a ver obviamente las grabaciones del circuito cerrado de televisión. Los DVR, que son los videograbadores digitales, ¿listo? DVRs con ese al final, ¿listo? Sistema matriciales, los teclados PTZ, que es el que controla la cámara, los UPS, bueno, eso ya es un dato adicional, aunque se usa mucho en los circuitos cerrados de televisión, las UPS. Para el que no sepa qué es una UPS todavía, porque ya lo hemos hablado en otras clases, la UPS aquello elemento que usted conecta a su computador o sus dispositivos allí y en el momento que se da la energía, él permite o hace que la energía no apague los dispositivos, ¿no? No de forma interrumpida, ¿no? Porque alguien dice, ay, no, pues eso es una batería. No es una batería. Pues sí tiene una batería en su interior, pero aún así no es una batería como tal. Porque lo que hace la UPS es darnos tiempo de apagar correctamente los dispositivos. ¿Sí? O sea, en un computador, cuando nosotros instalamos un UPS en un equipo de cómputo, eso nos da el tiempo de apagarlo para que no sufra el disco duro. ¿Sí me va a entender? Lo mismo pasa en los sistemas de circuitos cerrados de televisión. Si no tenemos un medio alterno de alimentación, perdón, entonces, o una batería especial, pues entonces nos permite hacer que los dispositivos no sufran o que podamos cambiar el sistema en el momento en que se vaya la energía. Y fuentes centralizadas. Muy bien. Aquí vemos algunos ejemplos de componentes que vemos dentro de los circuitos cerrados de televisión, ¿no? Las cámaras, los diferentes tipos de cámara, los DVR, los monitores, los video balloons, ¿ok? Bien. Entonces, esos son los componentes
de un circuito cerrado de televisión. En general son fáciles de entender. O sea, los circuitos cerrados de televisión tienen los componentes que son, yo lo pongo así, cámara, los cables o los conectores que vamos a usar y el elemento principal donde se va a grabar el video. ¿Listo? Esos son los tres componentes en general. En general, obviamente que ahí de cada uno se derivan más, por eso vimos cada uno de los elementos. ¿Listo? Muy bien. Unidad 2. ¿Cómo seleccionar su sistema de videovigilancia? Bueno, esto de seleccionar nuestro sistema de videovigilancia es teniendo en cuenta pues varios parámetros, ¿no? O sea, debemos tener claro que debemos saber qué elemento vamos a elegir y cuáles son las calidades requeridas, ¿no? Un sistema analógico de vigilancia por cámaras de seguridad doméstico o de oficina se compone especialmente de los siguientes dispositivos. Entonces, primero, cámaras. Constituye el primer escalón del sistema y por tanto su selección repercute en el nivel de calidad máximo que puede lograrse en las imágenes que se registran. O con eso porque eso es fundamental. Vuelvo y reitero, uno de los grandes errores de la gente es economizar en gastos cuando está montando un circuito cerrado de televisión y inmediatamente economizan en gastos, pues, ¿qué sucede? Como se economiza tanto en gastos en los circuitos cerrados de televisión, pues automáticamente usted no puede obtener una resolución óptima. Entonces pasa algo en su almacén, en su supermercado. Usted va a ver y ni siquiera puede ver la cara de la persona o no puede identificar los objetos que lleva o algo así, porque su cámara no es de la calidad que usted... El hecho de estar grabando, ese es el problema. La gente ve el monitor y que se está grabando y que se ve ahí bien, pues, no, listo, perfecto, ya, con eso tengo suficiente. Pero no. O sea, el objetivo del circuito cerrado de televisión es poder, como lo dijimos al comienzo, identificar, o sea, poder ver las cosas, o sea, poder saber qué se está haciendo, qué ha sucedido, qué elementos lleva en la mano o quién es la persona. Ese tipo de cosas debe tener un circuito cerrado de televisión. Pero para que funcione a ese nivel, pues obviamente yo debo tener muy claro qué herramientas debo usar. ¿Listo? Entonces aquí nos dicen, eh, tipo de cámara. Entonces, por ejemplo, nos dice diurnas o con visión nocturna. Por ejemplo, nos dice qué tipo de cámaras podemos usar. Podemos usar cámaras diurnas, que son cámaras que obviamente van a dar su mejor calidad durante el día. ¿Listo? Pero pues muchas de estas cámaras vienen con el siguiente elemento, el IR o visión no, nocturna. ¿Qué es esto de visión nocturna? Pues a través de un infrarrojo, ¿listo? Cuando se va la energía, o sea, cuando ya empieza a oscurecer y ya la cantidad de luz que hay en el ambiente es mínima, pues lo que hacen esas cámaras es simplemente encender su infrarrojo y ver, digámoslo, y ver, perdón, poder analizar lo que se está viendo a través de ese infrarrojo. Por eso mucha gente me pregunta a veces, o una pregunta que me hacen cuando uno instala un circuito cerrado de televisión es, ay, pero ¿por qué de noche se ve blanco y negro? Es una pregunta muy común, o sea, ¿por qué de noche se ve blanco y negro? Porque si usted ve muchos de los videos de seguridad, de videos de vigilancia, yo que más de uno ha visto videos por YouTube o ha visto videos por X o Y motivo que le haya pasado un caso en el trabajo o lo que sea, ven los videos de vigilancia en la noche en blanco y negro. Y se preguntan por qué. Pues es porque a esa hora no hay luz, no hay forma de, ¿qué? De ver las cosas. Entonces lo que hace la cámara es disparar luz infrarroja, ¿listo? Y devolver esa luz infrarroja al lente. Eso hace que obviamente pues no se vea como tal los colores de las cosas, sino más bien, digámoslo, como las profundidades, los elementos, ese tipo de cosas. Entonces por eso es que en las noches, cuando usted tiene una cámara de visión nocturna, pues se ve blanco y negro. Porque está usando ese infrarrojo, no el lente para ver como tal, porque ya no hay suficiente luz para poder observar el entorno. Entonces lo que hace es activar la luz nocturna a través de ese infrarrojo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que tenerlos muy claro. Entonces lo primero, ¿qué tipo de cámara quiero yo? ¿Quiero una cámara que solamente sea para el día? ¿O quiero una cámara que sea diurna con visión nocturna? ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues puede cualquiera de esas dos. Ahora bien, fuera de ver si la cámara es diurna o de visión nocturna, que es la más común, tenemos que también ver qué tipo de cámara necesito. Si necesito una cámara tipo domo, una cámara mini domo, tipo bots, o sea, tipo caja, o tipo bala o tipo bazooka. ¿Listo? Esos son los tipos de cámara que debemos usar. Venga, creo que acá hay unas imágenes. Ah, no, que no están. Ah, sí, acá están. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahorita las vemos. Entonces, esos son elementos, entonces como
los domos, los mini domos, los tipo bots, tipo bala o tipo bazooka. Si vemos acá los diferentes tipos de cámara, miren, estos son algunos tipos de cámaras. ¿Listo? Las más comunes que ustedes van a ver todo el tiempo son estas, las domo o las mini domo. Estas son las más comunes que ustedes ven porque son económicas, para interiores son perfectas, o sea, son perfectas por su versatilidad, de la forma en que usted le instala muchas veces nos da la opción del ángulo perfecto. ¿Listo? Entonces, esas son muy comunes. Yo sé que muchos las han visto, o las ven todo el tiempo cuando están en un supermercado o en un almacén. Ustedes ven hacia el techo y ven esas cámaras tipo domo. ¿Listo? Tenemos las cajas, la tipo caja, como es esta que están viendo acá. Están viendo la profesional, que esta ya es una cámara de un costo bastante elevado, pero cuya calidad es bárbara. O sea, es una calidad supremamente alta, lo que hace obviamente que la calidad de imágenes que se recepcionan sea excelente, pero su costo es demasiado elevado. Claro está que estas domo y mini domo son muy económicas. Otra también muy común es esta tipo bala, que es esta que tiene como forma de cilindro. Esta tipo bala es muy común, se usa mucho en exteriores, viene una especializada para usar en exteriores, es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Y aquí tenemos por ejemplo la PTZ. Esta es la cámara PTZ. Algunas personas yo sé que la han visto porque, vuelvo y reitero, es muy común hoy en día y a través de las inversiones que han hecho el gobierno y como les decía hace un momento la Policía Nacional, la policía la tiene instalada en varias ciudades. En varias ciudades usted va y hay unos postes altísimos y usted ve como la punta y usted ve ese coso blanco así, tal cual como el que está viendo ahí. Lo ve allá grandote, arriba encima de un poste como haciendo un arco. Usted ve la punta de eso y usted ya sabe, ahí hay una cámara PTZ, una cámara que se está moviendo. Si me hago entender, esas son cámaras que lo que les decía yo a ustedes, que pueden mover a través de diferentes controles. Bueno, estos elementos que tenemos acá hay que tener cuidado. Por ejemplo, esto no es una cámara como tal. Si piensan que es una cámara, no es una cámara como tal. Es un sensor de movimiento. ¿Listo? Aquí tenemos, vea, una cámara tipo domo también y ahí le muestran los infrarrojos. ¿Listo? Ahí se alcanzan a ver los infrarrojos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, sigamos acá. Listo. Domo mínimo. Tenemos que tener en cuenta para qué ambiente se va a usar. Si son para ambientes interiores o exteriores. Eso también hace parte fundamental, muchachos. No es lo mismo una cámara de exteriores que de interiores. Cuando nosotros hablamos de una cámara de interior, quiere decir que son cámaras dedicadas única y exclusivamente al foco, al ángulo de visualización y que no se preocupan por sus materiales como tal, o sea, pueden ser de plástico, muy sencillas, porque no, sus materiales no van a estar, digámoslo, sometidos a temperaturas, al sol, al agua, nada de eso, no son resistentes al agua ni nada de que se les parezca porque no son necesarios, ¿sí me hago entender? Entonces, si yo voy a poner una cámara en un posta, pues debo asegurarme que sea una cámara que sea tipo exterior. ¿Por qué? Pues esa cámara va a resistir la lluvia, la inclemencia del clima, ¿sí me va a entender? O sea, vienen diseñadas precisamente para eso. Perdón. Pero es que uno a veces, ¿qué le sucede? Uno a veces habla con la gente o está con la gente y uno ve, por ejemplo, y dice, no, yo quiero que me instale esta cámara allá afuera. Pero señor, esta cámara es de interiores, no es de este. Ay, no importa, yo la quiero allá afuera. Entonces, eso pasa muchas veces. Instalan cámaras, por ejemplo, de interiores a nivel exterior. Y primero, pues los materiales son, o sea, no le aguantan, o sea, se va a dañar rápido. Segundo, la capacidad de lo que puede hacer una cámara de exteriores no se compara con lo que puede hacer una cámara de interiores, ya que la de interior, como es a un ángulo limitado, pues obviamente digámoslo, se enfoca más en la calidad y en ese tipo de cosas, mientras que una cámara de exteriores, pues va a necesitar más alcance, puesto que obviamente si está en un exterior, pues obviamente las distancias que va a tener que observar son más grandes y por ende necesita una capacidad mayor de ese tipo de alcance. ¿Listo? Ahí vemos que tenemos también de lente fija o variable y tenemos los PTZ, Pan, Tilt and Zoom y con o sin audio. Ah, bueno, ese es un detalle importante porque hay cámaras que graban audio. La gente piensa que no, que piensa que todas las cámaras solo graban la imagen y ya. No, pero hay unas cámaras que uno puede adquirir en el mercado que graban audio. O sea, no podemos decir que el audio de mejor calidad, bueno, claro que también depende mucho de la cámara, pero sí hay cámaras que graban audios. O sea, graban el audio del entorno que permite, pues obviamente, en algunas situaciones, pues establecer algunas cosas, como por ejemplo que se dijo o que ese tipo de cosas, gracias a que ellas graban el entorno, ¿no? Ellas graban el entorno,
Entonces esa es una, digámoslo, de alguna u otra forma es una ventaja que tienen estas cámaras. ¿Listo? Entonces, bueno, empezamos a ver entonces algunos detallitos que, pues digámoslo, que en la vida cotidiana la gente no tiene en cuenta. Que yo les hablaba la vez pasada, estas son cosas que la gente no tiene en cuenta. ¿Listo? La gente no maneja ese tipo de cosas, o sea, piensa que todas las cámaras son lo mismo, que todo graba igual y que todos los deberes son lo mismo. Por eso no entienden por qué, por ejemplo, si le hacen una cotización a uno y uno dice, no, ¿cuánto vale un DVR y unas cámaras? Y dicen, bueno, unas cámaras de buena calidad con un DVR le cuesta 1.000.000 de pesos. Uy, no, pero si a mí me ofrecieron, o miré uno por internet en 600.000, pues compres el de 600, ¿sí? Porque pues obviamente sí, claro, si uno quiere conseguir, consigue sistemas de circuito de radio televisión económicos, o sea, bastante baratos. Y pues obviamente usted va a tener la capacidad, digámoslo, de instalar más cámara y todo lo que usted quiera. Pero asimismo no va a tener, o sea, no va a tener la misma calidad de imagen, ni la misma calidad de profundidad, ni de ángulo, bueno, todos los valores que se ven. Entonces, ¿por qué? Porque pues no hace una inversión correcta. Pero les digo, este curso se trata de darles a ustedes una guía también para eso, ¿no? De que sepan qué tipo de cámara usar según la circunstancia. Porque como ya lo hemos hablado, no todas las cámaras sirven para todos los aspectos. Hay, hay cámaras que tienen algunas ventajas y hay otras cámaras que pues que tienen otros elementos a tener en cuenta. ¿Ok? Bien, sigamos por acá. Tipos de cámaras fijas y PTZ. Entonces aquí era lo que nos mostraba, lo que les comentaba hace un momento. ¿Ok? Fijas profesionales de caja, tipo bala o bolets, minidomos, microcámaras. Ideales para áreas que se desea tener siempre cubiertas, pero con objetivos distintos dependiendo del tipo o modelo de cámara. Acá nos muestran algunos ejemplos de ese tipo de cámaras. Móviles o PTZ. Sistemas de posicionamiento, domos PTZ. Permiten cubrir grandes espacios de forma eficiente, perímetros de edificios, estacionamientos, centros comerciales, vigilancia, etcétera. Son esas cámaras que, como ya les decía, se pueden mover. Hay de tipo domo y hay de este tipo profesional que también se usan. ¿Listo? Y que pues obviamente tienen la, ¿qué? La capacidad de que nosotros podemos usarla dependiendo pues de que podemos mover, el ángulo, todo ese tipo de cosas. Bien, ahora, parámetros básicos a valorar para la elección de una cámara. Entonces aquí comenzamos ya con qué tengo que ver en la cámara, qué tengo que ver en la cámara para, de momento por aquí, ahora listo. ¿Qué tengo que ver en la cámara para saber si es una cámara eficiente o no? Lo primero, parámetros básicos para valorar, perdón, la elección de una cámara. Tipo de sensor, sensor CCD. ¿Listo? Entonces acá nos dice lo primero, vamos a hablar de los tipos de sensores. ¿Ok? Hay un sensor que se llama sensor CCD. ¿Qué es eso del sensor CCD? Pues el sensor CCD, digámoslo así, es un tipo de sensor que, pues entre otras cosas, tiene unas ventajas muy admirables, como son alta sensibilidad a la luz, longitudes de ondas cercanas al infrarrojo, bajo nivel de ruido. Bueno, eso del ruido ¿en qué? Dame un segundo. Eso del ruido en las cámaras, digámoslo. Bueno, Bueno, entonces, bajo nivel de ruido. El ruido en las cámaras es algo así como, digámoslo, ¿cómo les explico? Como la especie de distorsión, si me voy a entender, o sea, bueno, ahorita más tarde de pronto vemos un ejemplo que aquí hay unas imágenes para que ustedes vean qué es eso del ruido, ¿listo? Entonces, esto es, digámoslo así como la distorsión, sí, como el friseo que da la imagen. Entonces, que tengan bajo nivel de ruido quiere decir precisamente eso. Pues que obviamente esto. Que no deja que se distorsione mucho la imagen. ¿Listo? Bien. Entonces, bajo nivel de ruido, alta calidad de imagen. Las cámaras que vienen con sensor CSD son cámaras con una buena calidad de imagen. Y amplio rango dinámico. Diferencia entre el umbral de iluminación del elemento fotosensible y su nivel de saturación. Desventajas, mayor coste económico que el CMOS. Pues ahí viene la diferencia, ¿no? Muchas de las cámaras se las compran con sensores. La gente ni siquiera, realmente si vamos a hablar,
la gente ni siquiera se fija de qué sensor tiene. O sea, hablando ya, digámoslo, en términos generales, la gente ni se da cuenta qué sensor tiene la cámara. O sea, no les importa, no les llama la atención porque, vuelvo y le reitero, o sea, no les interesa en lo más mínimo saber qué sensor tiene. Obviamente, como ya les decía, tiene mayor coste. Esa es la desventaja. Las cámaras con sensor SSD son más caras que, 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 que una cámara normal de sensor CMOS. ¿Listo? Requiere de electrónica de control externa, mayor consumo eléctrico, existencia de blurring. Cuando un píxel reciba demasiada iluminación, produce un exceso de carga que es esparcido entre los píxeles adyacentes y se aprecia como área difusa por exceso de iluminación, sensor CMOS. Ahora, ¿qué vamos a ver? Sensor CMOS. Ventajas: consumo eléctrico inferior, más económico. Al conversor digital puede estar integrado al mismo chip, escaso blooming o inexistente, mayor flexibilidad en la lectura, listo, muy alta frecuencia de imagen en comparación al CSD del mismo tamaño. Desventajas: menor superficie receptora de luz por píxel, menor uniformidad de los píxeles, es decir, mayor ruido, por lo tanto se ve más distorsionada la imagen, escasa sensibilidad a la luz ultravioleta o infrarroja, menor rango dinámico, sensibilidad, cuantifica la iluminación mínima necesaria para producir una imagen en el sensor. Formato del sensor, las dimensiones del área sensible de la imagen se denomina formato óptico y de manera estándar se expresa en fracciones de pulgadas. Los formatos estándares más utilizados de la cámara CCTV son 12, 1, un medio, un tercio, un cuarto, aunque existen otros formatos. Bueno, vamos acá que estábamos hablando de las ventajas y acá me le agregaron los tamaños de imagen y ahorita voy a hablar de ello. ¿Listo? Entre los dos dirán ustedes, profe, ¿cuál es mejor? Bueno, si nos vamos a cuestión ¿listo? De funcionamiento y todo, obviamente, por todo se la lleva la cámara CCD, ¿no? La cámara con sensor CCD es mil veces mejor ¿qué? Que la cámara CMOS. Pero, ahí viene la cuestión, si es pues cuestión de dinero, pues hay que tener en cuenta cuáles son las ventajas y desventajas en cada una, ¿listo? Digámoslo, pero, y que es más económica, ¿sí? La CMOS, pero pues obviamente tenemos que saber en qué comparación la vamos a llevar y en qué lo necesitamos. Según lo que necesitamos, así mismo tenemos que ver cuál sensor es mejor para nuestro elemento. Bien, algo aquí que aumentaron y pegaron acá en la guía, que no era así, es, digámoslo, la cuestión de la imagen, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta más o menos lo de la imagen. Lo de la imagen es algo importante. ¿En qué sentido? Pues muchachos, dependiendo del tipo de imagen que se produzca, pues así mismo nosotros vamos a manejar según el sensor. Miren, acá nos hablan, aquí es que aquí agregaron esto era un tema diferente que es formato del sensor. Las dimensiones largo por ancho del área sensible del sensor de imagen se denomina formato óptico y de manera estándar se expresa en fracciones de pulgadas, longitud diagonal. Los formatos estándares más utilizados en las cámaras de circuito de cerrado de televisión son media pulgada, un tercio de pulgada, un cuarto de pulgada, aunque existen otros formatos. Aquí nos hablan de que nosotros tenemos un lente con su ancho, con su alto, pero lo que se mide es su diagonal. Aunque ustedes no lo saben, eso es lo que se mide siempre en las pantallas, se mide la diagonal. ¿Listo? Mientras mayor sea el formato del sensor, más cantidad de luz recibe y por lo tanto mayor es su sensibilidad. ¿Listo? Entonces ahí es donde nos hablan de un cuarto de pulgada, de un tercio de pulgada, de un medio de pulgada, dos tercios de pulgada y de una pulgada. Ahora sí, resolución. Es la calidad. Bueno, esta resolución no solo aplica para las cámaras de seguridad, muchachos. La resolución aplica para todo. Televisores, cámaras de celular. O sea, para todo tipo de cámaras y de todo tipo de imagen, la resolución es un elemento importante. ¿Listo? Espérate un segundo. Ok, entonces, bueno. Bueno, entonces, ¿qué es la resolución? Es la cantidad de definición de una imagen y se expresa en líneas. En los sistemas de circuito cerrado analógicos se utiliza el término TVL del inglés línea de televisión
para hacer referencia al concepto empleado en TV y se define en términos horizontales, es decir, resolución horizontal, cantidad de líneas verticales. Está directamente relacionada con el formato del sensor. Mientras mayor sea el formato, mayor resolución tendrá el sensor. Cabe destacar que para un óptimo aprovechamiento debe existir correspondencia entre la resolución de la cámara y la captura del DVR. Se gastaría dinero en vano si todo el nivel de detalle que puede captar una cámara no puede ser capturado por el DVR. Bueno, ¿qué es la resolución? Es el tamaño de la imagen. Así de fácil se los pongo. Es el tamaño de la imagen. Aquí nos dice que en el circuito cerrado de televisión la resolución va ligada directamente al tamaño del sensor. Ya sabemos que entre más grande sea el sensor, pues más sensibilidad y más luz va a poder acoger. Obviamente, entre más grande sea el sensor de nuestra cámara, pues mucho mejor. De igual forma, entre más grande sea el sensor, más resolución vamos a tener. Ahora bien, algo que nos explican aquí o que nos aclaran en esto de la resolución, pero tirado solamente a al área del circuito cerrado de televisión, es que, ojo, no solamente las cámaras son responsables de la calidad del video, también son el DVR. ¿Por qué les digo esto? Porque es que si usted tiene un DVR sencillo que soporta ciertos tipos de señales de video, pues si usted tiene una cámara que graba, por ejemplo, en HD y que envía un tipo de imagen que no es reconocido, un tipo de señal de video que no es reconocida por su DVR, pues automáticamente la cámara pues tendrá que enviar la señal de video en algo que su DVR reconozca y que va a ser una señal de video de menor calidad. ¿Eso qué quiere decir? Lo que nos explican acá. Si usted invierte dinero solamente, dice, uy no, el profesor de sistema me dijo que tenía que invertir una buena cámara, la voy a buscar con tal sensor, con esta resolución, necesito que tenga este enfoque, este ángulo, bueno, dice todo lo que necesita la cámara. El tipo pasa que se consigue cuatro cámaras supremamente caras, supremamente costosas, pero no le alcanzó para el DVR y se compró el DVR más económico que encontró en el mercado. Pues adivine, deme un segundo. ¿Qué pasó aquí? Pues adivine, usted invierte toda esa plata, ¿en qué? En sus cámaras, pero si no invierte plata en el DVR, le da lo mismo. Porque toda esa calidad que tiene su cámara no va a poder ser transmitida ni leída por el DVR, por lo tanto va a leer la imagen en el nivel más básico y le va a dar exactamente igual. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces no debe usar lo que es ese tipo de, pues, de inversión, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta mi deber, hay que tener en cuenta, sí, claro, es importante, es supremamente importante estos elementos en la cámara, pero, ahí viene la cuestión, pero, es importante que nosotros tengamos en cuenta que si la cámara trae cierta resolución o cierta capacidad, pues obviamente esta no se puede limitar en base a lo que el DVR ponga. Tenemos que tener un buen DVR y unas buenas cámaras. Aunque aquí estamos precisamente hablando del DVR, perdón, de las cámaras, y ya más adelante entraremos a profundizar qué tenemos que tener en cuenta en el DVR. Bueno, aquí nos dan una pequeña tablita, vamos a analizar un momento, sobre los diferentes aspectos que tenemos. Por ejemplo, equipo analítico con sensor Sony CCD, nos dice que TVL pixel, o sea, como se medían antes, 480 TVL, 600 TVL, 700 TVL, cuyo, digámoslo, formato era de 388 por 494, 976 por 494. Número de píxeles 782 por 528 y 976 por 582. Un total en NTC de 0,25 megapíxeles, o sea, imagínense, 0,25, 0,38 megapíxeles, 0,48 megapíxeles. Aquí vemos otros sensores analógicos, hasta, por ejemplo, acá vemos una grabadora de video de NVR de 3,14 megapíxeles. Yo sé que más de uno de ustedes dirá, ¿cómo así, profe? No entiendo. Pues vea, digámoslo así, entre más capacidad tenga, vemos acá, por ejemplo, los formatos de resolución, tenemos 1280 x 720, esto es HD básico. Por aquí tenemos, ya vea, el 1200, el 1080p, que son 1920 por 1080, que solo tiene una resolución, imagínense, de 2,7 megapíxeles.
mientras que el de 3 megapíxeles 2048 por 1535, que es lo que nosotros conocemos como Full HD, es 3, tiene 3,4 megapíxeles, y el de 5 megapíxeles, el 2952 por 1920, tiene apenas 4,97 megapíxeles. Eso sí les advierto, en la parte de las cámaras ¿de qué? De, de en la cámara de vigilancia, ah, ahora. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿ok? Bien, aquí vemos, por ejemplo, las imágenes. Veamos las imágenes. Miren, todo esto, toda esta tablita, todo eso que acabo de hablar de las resoluciones, todo eso, se divide en esto. O sea, estos son los tamaños de imagen que ustedes van a ver. Entre más, entre más resolución tenga su cámara, pues más calidad, más grande va a ser la imagen. Realmente es más grande. O sea, usted va a poder acercarse más, va a poder ver más detalles, porque la imagen es más grande. Mira, aquí es una comparación. La de 320 por 3, el 240, la SIF, que es esta cámara estándar. Miren la VGA, que es la cámara como más sencilla que hay en el mercado. ¿Cierto? Que es, por ejemplo, muchas cámaras, por ejemplo, de los portátiles, de las que vienen con los portátiles, son VGA. Entonces, su resolución apenas de 640 por 480 es una resolución mínima. Ya aquí vemos una cámara tipo D1 de 960, que es 1960 por 582. Las de hoy en día, la mayoría se basan en estas resoluciones, que son 720p y 1080p. Usted va a buscar una cámara de videovigilancia, usted las encuentra ya es en esta resolución. Estas son las resoluciones que usamos hoy en día. Una cámara, de un segundo. ¿Listo? Bueno, estas son las cámaras que encontramos hoy en día. Pero ojo, no esperen encontrar tampoco porque yo sé que viendo la escala acá, ustedes dijeron, por ejemplo, que miran que ni 1 megapíxel o que 2 megapíxeles y uy, profe, esas cámaras son malas. Realmente no, ese es el tamaño que se maneja estándar para de videovigilancia. O sea, usted no puede esperar que el videovigilancia se haga con una cámara de 80 megapíxeles, de 40 megapíxeles, porque es algo, primero, video demasiado pesado y no necesitamos tampoco esa frecuencia, digámoslo, causando conflictos en nuestro DVR o en nuestro sistema NVR. Por eso, estos son los tamaños más adecuados y estos tamaños se basan también en los píxeles, ¿no? O sea, van a haber cámaras con 720p o 1080p con más o menos 2 o 5 megapíxeles, depende de la cámara. Entre más megapíxeles más caro, pero obviamente lo ideal es manejar. Si ustedes me dicen hoy en día qué tipo de cámara debo comprar, yo les aconsejaría mil veces comprar una cámara sea 720 o sea 1080, que son las, digamos, las cámaras que están a buen precio, primero que nada. Y segundo, pues, primero, a buen precio y segundo, pues que dan una excelente calidad para lo que necesitamos, ¿no? O sea, lo mejor es usar cámaras, vuelvo y reitero, de 720 o 1080. ¿Ok? Bien, señores. Bueno, vamos a pausar aquí las grabaciones. Esto pauso aquí la grabación. Muy bien. Segundo salgo de acá. Ok. Y voy a pausar la grabación aquí.